Bueno, voy a dar inicio. Me presento primero. Mi nombre es Mario Fernando Castillo Cabrera. He estado compartiendo con ustedes el semestre anterior y también este semestre. He sido nombrado desde hace algunos años, luego de un proceso de convocatoria como auxiliar de cátedra del área de Derecho Penal en nuestra facultad, y pues ahorita me tienen trabajando con ustedes en la sección I, A y B. La motivación de hacer este repaso es básica, es poder refrescar algunos conceptos de Derecho Penal 1. Sé también que algunas personas se están involucrando en nuestra dinámica de trabajo, ya que venían de otras secciones, y entonces siempre me parece necesario, cuando iniciemos Derecho Penal 2, hacer un repaso. El año pasado no lo pude realizar, pero hace 2 años sí lo hicimos en físico, lo hicimos un sábado, y pues ahora que ya tenemos la modalidad virtual al 100%, pues la vamos a probar a hacer por acá, eh, donde podemos tener más alcance y pueden quedar grabadas las cuestiones. Vean, ustedes se recuerdan que en la primera clase de Derecho Penal 2 yo les mencioné qué temas vimos en Derecho Penal 1, donde empezamos con los principios limitadores del derecho penal, toda la teoría de la ley penal. Después desarrollamos lo que es la teoría del delito, después la teoría de la autoría y participación en el delito, y luego la teoría de las penas y medidas de seguridad. Este repaso lo voy a centrar en una referencia al primer tema, que son los principios limitadores del derecho penal y la teoría general del delito. Después yo les voy a compartir los links porque las personas que nos han acompañado saben que también el profesor titular de este curso ha grabado algunos videos en YouTube, y básicamente él desarrolla dos temas, que es la autoría y la participación en el delito y la teoría de las penas y medidas de seguridad en el derecho penal guatemalteco, ¿sí? Entonces, esos dos videos se complementan con la clase en vivo que les estoy dando hoy, y les voy a compartir el link al final de la clase para que ustedes puedan tener una referencia de cómo tener esa estructura general del curso y pues ponerse al día con toda la teoría que hemos visto, ¿no? Y bueno, entonces voy a comenzar con nuestra primera diapositiva, en el sentido de, si nosotros vamos a hacer derecho penal, si vamos a estudiar el derecho penal, primero tenemos que definir qué es el derecho penal, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de derecho penal, no solo hablamos de la típica definición del conjunto de normas, principios e instituciones que regulan todo lo relativo al delito y a las penas y medidas de seguridad, sino que lo comentábamos en el semestre anterior con algunas actividades extracurriculares que también nosotros hicimos, que el derecho penal no lo podemos analizar únicamente desde el punto de vista normativo. O sea, si nosotros nos encerramos en una definición corta de pensar que el derecho penal solo son normas, que el derecho penal solo son penas, eh, obviamos toda la historia del derecho penal y obviamos cuál es la finalidad per se en un Estado constitucional de derecho del derecho penal, ¿sí? Entonces, la definición clásica y la que utilizan algunos autores sobre el derecho penal, nosotros la podemos encuadrar en la definición objetiva del derecho penal, ¿sí? Que el derecho penal es ese conjunto de disposiciones normativas que regulan todo lo relativo a los principios limitadores del derecho penal, a la interpretación de la ley penal, a la teoría del delito, a la teoría de la autoría y participación en el delito y la teoría de las penas y medidas de seguridad. O sea, si nosotros observamos la estructura de la mayoría de textos de derecho penal, si nosotros observamos nuestro código penal, vamos a encontrar que la primera parte siempre va a tratar sobre estas disposiciones normativas y siempre van a regular este tipo de cuestiones en el derecho penal. Siempre cuando un autor clásico hace referencia al derecho penal, hace referencia a estas disposiciones normativas. Pero también lo comentábamos, que hay una corriente de pensamiento crítico respecto al derecho penal
que no podemos ver esta rama del derecho únicamente desde su perspectiva normativa, porque a lo largo de la historia, los estados siempre han tenido una facultad de castigar, una facultad de imponer dolor para poder cumplir con sus normativas. Y veíamos nosotros la historia del derecho penal, si ustedes se recuerdan que siempre había una etapa de la venganza divina, una etapa de la venganza privada, donde se aplicaba la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, hasta que aparece la organización social como la conocemos hoy en día, que es el Estado, y básicamente secuestra esos conflictos que antes se resolvían a través de la vía privada con la ley del talión o posterior a ello a través de la venganza divina, donde la religión se apropió la facultad de poder castigar, de poder decir qué era bueno y qué era malo, y viene el Estado y dice, yo me voy a hacer cargo ahora de todos estos impulsos de venganza que hay en la sociedad y no voy a recurrir a Dios para poder resolver estos conflictos, sino que voy a recurrir a propias construcciones normativas mías, a propias construcciones ejecutivas mías, en los cuales yo pretendo resolver los conflictos que hay en la sociedad. Y este ánimo de justicia, lo vimos en el semestre anterior, muchas veces se desvió, ¿sí? Cuando el Estado decide, yo voy a resolver los conflictos en una sociedad, evidentemente necesita crear un cuerpo que haga respetar la ley. Y ahí es donde viene todo ese origen de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad. Cuando el Estado dice, yo voy a resolver los conflictos, yo tengo que crear un organismo especializado e imparcial en poder dirimir estos conflictos y se crea toda la estructura de jueces. Pero este poder, esta facultad que tiene el Estado de apropiarse de los castigos y de aplicar los castigos, en muchos estadios de la historia se ha desviado. Hemos observado cómo las mismas fuerzas de seguridad en distintos momentos de la historia y en distintos países, ellos mismos han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Hemos visto cómo ellos mismos torturan, ellos mismos matan, todo por este afán de la venganza, ¿no? Y esta idea errónea de que venganza es justicia. Entonces, todas estas facultades que a lo largo de la historia de los estados se ha demostrado que también tiene la organización estatal, como poder decidir quién vive, quién muere a través de la pena de muerte, por ejemplo, o decidir quién es libre y quién tiene que estar encerrado a través de las penas de prisión y penas de arresto, a quién le voy a quitar parte de su patrimonio a través de las multas. Si ustedes se dan cuenta, el Estado tiene un poder de limitar derechos, en esencia, ¿sí? Y entonces los penalistas empiezan a pensar cómo yo tengo que limitar ese poder, porque ya me doy cuenta que si no le pongo límites, al Estado se le pasa la mano, el Estado comete crímenes, el Estado comete abusos de ese poder que tiene. Entonces, ese poder que tiene el Estado se le conoce como poder punitivo, que ustedes lo ven acá en la diapositiva. Y este poder punitivo, que es esa facultad de poder castigar, esa facultad de poder limitar derechos por parte del Estado, lo encuadramos dentro del estudio de la definición subjetiva del derecho penal. Que la definición subjetiva del derecho penal, básicamente, es ese conjunto de disposiciones que tiene como propósito ponerle un límite al poder punitivo de los estados. ¿Por qué nosotros le ponemos límite? Como ya se los venía explicando en los antecedentes, a lo largo de los estadios de la historia hemos visto cómo el Estado ha abusado de este poder y no sería justo entonces que si el Estado tiene la facultad soberana de poder limitar derechos, no tenga una herramienta para poder limitar o para poder reglamentar cuando sí puede limitar derechos y cuando no puede limitar derechos. Y entonces acá, si ustedes se dan cuenta, el poder punitivo
tiene esa facultad de poder entrar a la esfera de derechos de la persona. En eso estamos de acuerdo. Pero entonces lo que el derecho penal busca crear con todo el desarrollo de las normas penales es una esfera de protección para las personas, ¿sí? Por ejemplo, si el poder punitivo del Estado tiene la intención de limitarle la libertad a una persona, pero con una ley que se hizo posterior a que ella cometió el supuesto delito, eso quiere decir que comete el delito hoy y mañana se crea esa norma que dice esto es delito y entonces el Estado con su poder punitivo busca limitarle la libertad a esta persona que está dentro de nuestro círculo en esta diapositiva. Y entonces viene el Estado y se topa con este círculo de garantías. Y para él poder entrar a limitarle los derechos a la persona, tiene que pasar por este círculo de garantías. Y entonces nos observamos que en el caso que yo les estoy planteando ahorita, si la ley se hizo posterior a cometido el delito, estamos violando lo que se conoce como el principio de legalidad, ¿sí? Entonces aquí viene nuestro sistema de garantías del derecho penal y le dice al poder punitivo, usted no puede pasar, ¿sí? Usted me está violando esta garantía del principio de legalidad, que no hay delito ni pena sin ley anterior, y entonces usted se tiene que detener, ¿sí? Por ejemplo, si queremos aplicar una ley al pasado, por ejemplo, que hace 10 años no era punible el financiamiento electoral ilícito, hoy se crea una norma y queremos aplicar al pasado esa norma, viene la garantía de irretroactividad de la ley penal y nos dice, señor poder punitivo, usted no puede pasar porque me está aplicando una ley de forma retroactiva y no es favorable al reo, según el artículo 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y por lo tanto yo no puedo dejarlo pasar a usted, ¿sí? Entonces, el derecho penal, al final lo que busca, desde el punto de vista subjetivo, es crear esta esfera de protección a las personas. Desde el punto de vista sustantivo, que es el derecho penal material, ¿sí? Que nosotros lo vemos en derecho penal 1, penal 2 y penal 3, al establecerle reglas y al establecerle qué es delito y qué no es delito al poder punitivo, ¿sí? O desde el punto de vista procesal, que eso ya lo van a ver ustedes el próximo año en Derecho Procesal Penal 1 y en cuarto año en Derecho Procesal Penal 2, donde le dice que no solo le basta, o sea, al derecho penal no solo le bastan las garantías sustantivas, sino que también hay garantías procesales como la presunción de inocencia, el debido proceso, el principio de defensa, o sea, toda esa esfera de protección que crea el derecho penal es a lo que nosotros como penalistas nos dedicamos, ¿sí? A crearle esos límites al poder punitivo. Y entonces algunas personas, por ejemplo, serán partidarias a la pena de muerte, serán partidarias a penas más restrictivas de libertad y más grandes, pero ellos estudiarán otra rama del derecho o otra área de conocimiento, pero no estudian el derecho penal. Porque cuando nosotros estudiamos el derecho penal, nos damos cuenta que a lo largo de la historia, el poder punitivo nunca ha tenido necesidad que lo legitimen. O sea, el poder punitivo mata, el poder punitivo encierra a las personas. El poder punitivo ya no necesita más fanáticos, ya no necesita personas que estén a favor del poder punitivo, porque aunque no hubieran personas a favor del poder punitivo, él siempre ha existido. Pero el sistema de garantías que desarrolla el derecho penal, ese está en constante construcción. Y a ese todos los días tenemos que apuntarle a su defensa. ¿Por qué? Porque este poder punitivo siempre se lo quiere comer. ¿Sí? Es como un Pac-Man, ¿no? Está aquí en nuestro derecho penal y el poder punitivo, que es ese poder que tienen las agencias del Estado para poder limitar derechos, siempre lo quiere limitar, siempre lo quiere destruir. Si fuera por el poder punitivo, mejor que no hubieran garantías.
¿sí? O sea, para la pena de muerte, mejor que no hubieran garantías. Para la pena de prisión, mejor que no hubieran garantías. Pero entonces cuando nosotros estudiamos el derecho penal y nos dedicamos a hacer derecho penal, desde el punto de vista ya sea de fiscal o ya sea de defensor o ya sea de juez, nosotros siempre vamos a privilegiar la defensa de este sistema de garantías. ¿Sí? Siempre. Porque si no lo hiciéramos así, nuestro poder punitivo se desborda y empieza a violar derechos. Y eso es lo que no tenemos que permitir. ¿Ok? Entonces, una vez les hago yo esta reflexión sobre el derecho penal, básicamente sobre todo el tema de principios de garantías, que se los voy a estar compartiendo a través de un documento, porque sí, eso amerita una clase entera para hablar sobre el tema de las garantías penales y los límites al poder punitivo. Pero básicamente nos quedamos con esto, ¿no? Que hay una definición objetiva de normas y hay una definición subjetiva que ya nos habla propiamente del poder y cómo nosotros en nuestro actuar tenemos que limitar ese poder, ¿sí? Entonces, una de las formas que tiene el derecho penal, que no es todas, ¿verdad? Pero una de las formas que tiene es lo que se denomina la teoría del delito. Nosotros en el derecho penal estudiamos conductas humanas, ¿sí? Estudiamos actos concretos, ¿sí? Pero el derecho penal para analizar esas acciones, esas conductas en el mundo exterior, por ejemplo, el día de mañana hay un muerto en la esquina de su cuadra, el muerto ahí está, ¿sí? Es algo con lo que el derecho penal no pelea. Pero para yo poder analizar a ese muerto, la medicina me puede proponer un método para decir, señores, yo voy a analizar cuál fue la causa de la muerte, ¿sí? Un criminólogo me podrá decir, yo voy a analizar por qué murió esta persona en este sector, qué factores sociales y culturales lo afectaron para que esta persona falleciera o que alguien matara a esta persona. Un psicólogo podrá decir, bueno, señores, yo voy a estudiar los efectos psicológicos que causa la muerte de esta persona en su círculo familiar, o si tenía algún antecedente de problemas mentales, pues yo también lo puedo estudiar. Pero el penalista, para poder estudiar ese suceso en la vida real, necesita la teoría del delito. ¿Sí? La teoría del delito es ese conjunto de pasos o es ese método por medio del cual se analiza si una conducta humana es o no delito o, en el caso de llegar a ser delito, cómo se puede habilitar al poder punitivo para que logre limitar la libertad de las personas. Les pongo un ejemplo, ¿sí? Hay un fallecido, hay una cámara que grabó a una persona disparándole. La teoría del delito lo que hace es crear una estructura, un método para decir, bueno, ¿hay una conducta humana? Sí la hay. ¿Hay una conducta humana que está descrita en el Código Penal o en una ley penal especial? Sí la hay. Pero puede ser que esta persona actuó en legítima defensa, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, eso me anula el análisis del delito. Y entonces yo le digo al Estado, señor Estado, usted no puede limitarle la libertad a esta persona. ¿Por qué? Porque según mi análisis, según mi método utilizado para analizar el delito, esta acción no es delito. ¿Sí? La teoría general del delito, a mi criterio, es una de las garantías penales más fuertes que tiene el derecho penal. Porque básicamente nos da un método para poder nosotros limitar o no al poder punitivo. ¿Sí? Es una construcción teórica. Eh, Podemos tocar al muerto, por ejemplo. El muerto está ahí, las balas están ahí, pero el delito es una construcción mental, ¿sí? Es una construcción mental que se ha logrado plasmar en un código penal o en leyes especiales.
Y eso nos funciona para nosotros poder decir cuándo el Estado debe actuar usando su poder punitivo y cuando el Estado no puede actuar usando su poder punitivo. ¿Sí? Si vamos teniendo alguna duda, la podemos preguntar en los comentarios y yo con gusto la voy respondiendo. Bueno, entonces este método, ¿sí? Este método de la teoría general del delito, según algunos autores, los cuales yo se los sintetizo en esta diapositiva, está compuesto por elementos positivos del delito y elementos negativos. ¿Sí? Los elementos positivos nos definen qué es delito. Si estos elementos que están en el lado izquierdo de la diapositiva se cumplen, podemos hablar que hay delito. ¿Sí? Entonces se recordarán ustedes en Derecho Penal 1 la definición de delito desde el punto de vista técnico-legal. Desde el punto de vista técnico-legal, el delito es la conducta humana típica, antijurídica y culpable. ¿Sí? Ahorita estamos analizando la definición, después vamos a analizar los elementos de esta definición. Pero cuando nosotros hablamos de delito, lo definimos de una forma positiva. Delito es, ¿sí? La conducta típica, antijurídica y culpable. Cuando nosotros cumplimos con estas 4 características, ya le podemos decir al señor Estado que puede aplicar una pena. Pero si no cumple con estas 4 características, el Estado no puede aplicar una pena. ¿Sí? Y ya lo vamos a ver cuando estemos analizando los elementos del delito, que llevan un orden lógico. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, no pueden analizar primero la culpabilidad y después la conducta humana. No pueden analizar primero la antijuridicidad y después la tipicidad, sino que lleva un orden lógico tal cual como está acá escrito en la diapositiva y tal cual como se define delito en el derecho penal. ¿Por qué? Porque los elementos positivos del delito, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer la represa que está en el río Cabón, que por cierto amenaza a todo el ecosistema de la Laguna de la Chua y el Parque Nacional Laguna de la Chua. Pero como ejemplo, vamos a imaginar que el poder punitivo es un río, ¿sí? Un río de un caudal fuerte. ¿Sí? Y lo que hace la teoría del delito es construir represas. ¿Sí? Entonces, cuando yo analizo mi conducta exterior a ese fallecido, yo tengo que ver primero si hubo una conducta humana que le provocó la muerte. Si hubo una conducta humana, yo abro la represa y pasa el agua y se topa con la segunda represa, que es la tipicidad. Porque no solo me basta que haya una conducta, sino que esa conducta tiene que ser típica. Si esa conducta es típica, se abre la represa, el agua pasa y llega a un tercer nivel de represa, que es la antijuridicidad. Si esa conducta, aparte de ser típica, es antijurídica, el agua pasa otra vez y llega a la última represa, que es la culpabilidad. Si esa conducta, que es típica y es antijurídica, también es culpable, se abre la represa, deja pasar el agua y ya el Estado decide cómo limitarle o no la libertad a esta persona. O antes del 2015 todavía la pena de muerte era considerada una pena en nuestro ordenamiento jurídico y si ustedes se pueden dar cuenta ya no
no lo es. ¿Sí? Ya está básicamente proscrita de nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco a través de distintas sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, para nosotros continuar con este nivel de análisis, vemos cómo está definido en sentido positivo el delito. Hay elementos negativos que lo que hacen es anular al elemento positivo y no dejan, en nuestro ejemplo que les estoy planteando, no dejan que el agua pase, que el agua corra, que el agua que es el poder punitivo pase, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo analizo el hecho de que alguien está muerto, pero me doy cuenta de que no fue muerto por una acción humana, hay una falta de acción. Entonces, esta represa de la conducta humana no se abre, ¿sí? Vamos a suponer que sí hubo una acción humana, ¿sí? Y deja pasar el agua. Pero nos damos cuenta que el fiscal, por ejemplo, en el juicio, está imputando un delito, ¿sí? Pero este delito no cumple con los elementos del tipo penal. Entonces, la represa de agua que tiene el poder punitivo no se abre. Si se llegara a abrir la represa de la tipicidad, nos topamos con la antijuridicidad. Y si encontramos que la persona actuó con una causa de justificación, no se abre la represa de la antijuridicidad. Si se llegara a abrir esta represa y nos damos cuenta que la persona actuó con una causa de inculpabilidad, no abrimos la represa de la culpabilidad. Y entonces los elementos negativos son los que van cerrando estas represas de agua, en nuestro ejemplo, del poder punitivo. ¿Sí? O sea, vamos limitando. Vamos nosotros poniéndole límites a ese poder punitivo. Si se cumplen con todos los elementos positivos, tenemos delito, todos se tienen que cumplir. Si algún elemento positivo no se puede cumplir por algún elemento negativo, no hay delito. ¿Sí? Y entonces lo vamos a ver de la siguiente forma. Porque la teoría del delito es un juicio de desvalor en doble vía, dice la doctrina y dice la teoría penal. ¿Por qué? Porque nosotros, en los elementos positivos del delito, analizamos dos cosas, ¿sí? Analizamos la conducta o analizamos la acción, pero desde el punto de vista externo, ¿sí? Todos los elementos que a nuestros sentidos son palpables, ¿sí? Primero decimos la acción o la conducta no es permitida. ¿Y cómo llegamos a esta conclusión? A través de un análisis de la conducta, de la tipicidad y de la antijuridicidad. ¿Sí? Si nosotros nos damos cuenta que todos los elementos de la acción son positivos y no hay ninguna causa negativa del delito, pasamos a un segundo nivel de análisis, que es el juicio de desvalor sobre la persona. ¿Por qué? Porque ya vamos a analizar su culpabilidad. Vamos a analizar si él podía actuar de otra manera y aún así lo hizo. ¿Sí? El delito, como tal, es un juicio de desvalor porque en la sociedad hay conductas permitidas y hay conductas que no son permitidas. Y lo que nosotros buscamos juzgar son las conductas que no son permitidas en sociedad por un ordenamiento jurídico, en este caso, que es el derecho penal. Habrán conductas no permitidas desde el punto de vista de la moral, pero eso nosotros lo ignoramos. Porque la moral es subjetiva
y nosotros lo que buscamos acá es un juicio objetivo que va a recaer sobre dos manifestaciones físicas, sobre las acciones de las personas, y una vez nosotros ya comprobamos que las acciones de las personas están desvaloradas por el ordenamiento jurídico o no lo debieron hacer, analizamos la culpabilidad de la persona. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuáles son sus motivaciones para haber hecho esta acción que es un desvalor? ¿Sí? Y aquí ya me están haciendo preguntas sobre la teoría del delito, de que qué pasa con los delitos de omisión y si puedo ampliar el tema de la tipicidad y atipicidad. Claro, no se preocupen, yo ahorita solo les estoy haciendo un esquema mental de cómo está compuesta la teoría del delito. ¿Sí? O sea, esto, si ustedes están apuntando ahí, grábenlo porque ahorita lo vamos a estudiar en las próximas diapositivas. Este es su esquema mental, este es el cascarón que yo quiero que hoy ustedes tengan claro de qué es delito y qué no es delito. Quiero que tengan claro que estos elementos positivos los podemos dividir desde un punto de vista de la acción, donde analizamos todos los elementos externos del delito, y desde un punto de vista de la culpabilidad, que ya vamos a analizar a la persona. ¿Sí? Y entonces aquí vamos ya a entrar a conocer los elementos positivos y los elementos negativos de cada uno de estos niveles de análisis de la teoría general del delito. ¿Sí? Tengo un cuadro de gripe, entonces tengo que estar tomando constantemente agua para refrescar un poco la garganta. Pero bueno, hablamos entonces que el primer nivel, si ustedes se recuerdan, les voy a traer otra vez la diapositiva de acá. El primer nivel de los elementos positivos del delito es la conducta humana. ¿Sí? ¿Por qué es una conducta humana? Porque nosotros no podemos juzgar animales. Por ejemplo, si ustedes leen su código penal, ahí no dice el caballo que matara a alguien, o no dice el perro que lesionara a alguien, no. Nosotros únicamente podemos juzgar conductas humanas, ¿sí? Todos los actos fuera de las conductas humanas o los hechos fuera de las conductas humanas, para el derecho penal no es relevante. Podrá ser relevante en algunos casos para el derecho civil, por ejemplo, o para el derecho mercantil, pero para el derecho penal no es relevante todo aquello que no tenga una acción humana, una conducta humana, ¿sí? Y la conducta humana tiene tres manifestaciones dentro de nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco. Tenemos, desde el punto de vista de la conducta humana, delitos por acción o comisión. Esos son esos delitos donde la persona, a través de una acción voluntaria, lesiona un bien jurídico tutelado, ¿sí? Actuar, mover, utilizar su cuerpo para realizar el resultado que se cometió, ¿sí? A una acción le aplica una reacción. Bueno, pues en la conducta humana, la primera forma en la cual se puede cometer un delito es actuando, es haciendo algo, ¿sí? Cometiendo algo. Tenemos en segundo lugar los delitos de omisión propia, ¿sí? Los delitos de omisión propia son aquellos delitos que, aunque ustedes no hagan nada, tenían el deber jurídico de actuar, y esa falta de acción es delito. ¿Sí? Lo repito, en los delitos de omisión propia es cuando el ordenamiento jurídico habla o les establece el deber de actuar y aún así no lo hacen. Esto es ya la omisión propia. Y hay una tercera manera en la cual ustedes o las personas podemos cometer un delito,
que es a través de la comisión por omisión. Si ustedes se dan cuenta acá, ya hay una mezcla entre los primeros dos. Pero la diferencia con este tercero es lo que se conoce como la posición de garante. Y es que esta persona no solo tenía el deber jurídico de actuar, sino que aparte estaba en una posición en la cual él tenía no solo que actuar, sino que garantizar que el resultado no se cometiera. ¿Sí? En la posición de garante se tiene el deber de garantizar que la lesión al bien jurídico no se cometa. ¿Sí? Primero, como ustedes saben, primero les defino cada una de estas tres y ya después vemos ejemplos de cómo se manifiesta cada una de estas. Por ejemplo, si ustedes van a su Código Penal, en el artículo 10 del Código Penal, se habla sobre la relación de causalidad. Y nos dice el artículo 10 que los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado cuando fueren consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos. ¿Sí? Ahí tenemos el fundamento de la acción u omisión. Y vean lo que dice el artículo 18 del Código Penal. Algunos tienen en este epígrafe cambios de comisión, pero ese es un error del Código Penal. Realmente lo que tiene que decir es comisión por omisión. Y vean lo que dice el artículo 18. Quien omita impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar, responderá como si lo hubiese producido. ¿Sí? Y entonces aquí es donde viene la pregunta, ¿no? De cómo yo puedo diferenciar la omisión de la comisión por omisión. Porque yo creo que en la acción todos estamos claros que tenemos que actuar para cometer el delito. Pero en la omisión estamos claros que es la falta de acción, no actuar. Pero hay una tercera manifestación que nos dice también el Código Penal, que es la comisión por omisión. Y entonces, ahí es donde necesitamos usar ejemplos para poder diferenciar cuando hay acción, cuando hay omisión y cuando hay comisión por omisión. ¿Sí? Primero, la acción, un tema sencillo. Por ejemplo, el artículo 123 del Código Penal, artículo 123 del Código Penal, nos habla del delito de homicidio, que ya lo vimos en esta semana, que dice que comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Ese verbo dar está redactado en una forma de acción. Y es por eso que es tan importante analizar el verbo rector en nuestro análisis de tipicidad. Porque ese verbo dar está redactado en forma positiva. Él tiene que actuar para cometer ese delito. ¿Sí? Ahí creo que no hay ninguna duda. Con los delitos de omisión propia, vayan ustedes en su Código Penal al artículo 156 del Código Penal. El artículo 156 del Código Penal nos habla de la omisión de auxilio. Y dice, ¿quién? Encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años, a una persona herida, inválida o amenazada de inminente peligro, omitiere prestarle el auxilio necesario, según las circunstancias, cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal, será sancionado con multa de 25 a 200 quetzales. Ustedes tienen acá un ejemplo de cómo el mismo Código Penal nos dice que este delito es por omisión propia, ¿sí?
Otro ejemplo que podemos encontrar de la omisión propia está en el artículo 457 de nuestro Código Penal. Vean lo que dice el artículo 457 del Código Penal. Omisión de denuncia. El funcionario o empleado público que, por razón de su cargo, tuviere conocimiento de la comisión de un hecho calificado como delito de acción pública y a sabiendas omitiere o retardare a hacer la correspondiente denuncia a la autoridad judicial competente, será sancionado con multa de 100 a 1,000 quetzales. Ustedes ahí ya pueden observar dos ejemplos en los cuales se da de forma expresa la omisión propia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto entonces? Que así como vimos en nuestro artículo 156 y 457, la omisión tiene que estar en el supuesto de hecho de la norma. ¿Sí? Tiene que decir quien omitiere, ¿sí? O quien permitiere. El verbo como tal tiene que ser omitir, tiene que ser permitir, o sea, el mismo verbo me tiene que implicar una falta de acción para yo poder encuadrar en mi análisis del tipo penal que la conducta o el delito fue cometido por omisión propia. ¿Sí? Pero ahora viene la parte difícil, un poco complicada, la verdad, pero ahorita lo vamos a comprender, que es nosotros poder diferenciar cuando hay comisión por omisión. ¿Sí? Primero quiero que tengan algo claro. La comisión por omisión no va a aparecer nunca en un tipo penal. ¿Sí? Esto es una construcción teórica que nos da la parte general para poder analizar ciertas acciones. ¿Sí? Pero ustedes no van a leer un tipo penal que diga quien en comisión por omisión haga algo. No lo van a encontrar, porque esto ya es un nivel de análisis que tienen que hacer ustedes. Y la comisión por omisión, la mejor forma de entenderla es a través de un ejemplo. ¿Sí? Hay una piscina, ¿sí? O vamos a dejar que no hay una piscina. Estamos en la playa, ¿ok? En la playa hay 4 personas, ¿sí? Hay 3 particulares y hay un salvavidas. De los 3 particulares, uno es menor de edad, es menor de 10 años, ¿sí? Y entonces en la playa, el menor de 10 años decide ir a nadar al mar, ¿sí? Le gustan las olas y se va al mar. Y se quedan en tierra otros 3 particulares. Uno de ellos es salvavidas y él está en su torre de salvavidas vigilando que nadie se ahogue, ¿sí? De repente, un mal movimiento del niño, una fuerza de las olas, hacen que el niño se empiece a ahogar y el niño pide auxilio, ¿sí? El particular 1 no sabe nadar, él no puede nadar. Si él ingresa al océano, es muy probable que él también se muera. Entonces, según el artículo 156 del Código Penal, que es la omisión de auxilio, él no tiene el deber de actuar porque se pone en riesgo personal. Va. El segundo particular, este es su particular, él sí sabe nadar, ¿sí? Pero dolosamente, él dice, yo no voy a ayudar a ese patojo se está ahogando por baboso. Y este sujeto particular responde por el delito de omisión de auxilio, porque él sí tenía el deber de auxiliar a esta persona que se estaba ahogando.
Pero el tercer sujeto, que es el salvavidas, este no solo tenía el deber de actuar, sino que tenía él la garantía que no se lesionara el bien jurídico de la vida. Y esta persona, al ver al niño que se está ahogando, decide no actuar, porque resulta que el niño que se está ahogando es el hijo de su enemigo de la universidad. Entonces él dice que se le muera el hijo porque me cae mal este cuate. Y él decide no actuar. Cuando llega el Ministerio Público a hacer la investigación, el salvavidas estaba en una posición de garante, ¿sí? Él tenía la obligación de actuar y aún así dolosamente no lo hizo. Él responde por homicidio, ¿sí? Porque vean lo que dice el artículo 18 del Código Penal. Quien tuviere el deber de actuar, quien tuviera el deber jurídico de evitar, responderá como si lo hubiese producido. Y este salvavidas tenía el deber jurídico de actuar y aún así no lo hizo. ¿Estamos claros entonces con este ejemplo y cómo podemos diferenciar cada una de las tres manifestaciones donde hay una persona que se está ahogando, una persona que no sabe nadar, él queda libre de la responsabilidad penal. Una persona que es particular pero sí sabe nadar, él pudiera responder por el delito de omisión propia de omisión de auxilio. Y el salvavidas, que estaba en posición de garante, él sí tenía la obligación de impedir que esa lesión al bien jurídico se cometiera y aún así dolosamente decidió no actuar. Y cuando él decide dolosamente no actuar, es como si lo hubiera cometido, la comisión por omisión. Aquí ya veo aquí dos preguntas. Licenciado, disculpe. O sea que si aquí en la colonia sucede un hecho delictivo contra otro, pero a la misma vez que el sicario huye, están pasando unos policías y no se dedican a la persecución, pero sin embargo hay cámaras y ven ambos casos, depende, porque en el caso que usted me plantea, hay un hecho delictivo, ¿sí? Pero primero pasó el hecho delictivo y después los sicarios iban huyendo y los policías no actuaron. En este caso pudiera encuadrar la conducta de los policías en incumplimiento de deberes, por ejemplo, ¿sí? Solo responderían por omisión de auxilio en el caso que vean al muerto y ellos decidan no llamar a la ambulancia. Podían auxiliar a la persona, pero ellos deciden no llamar a la ambulancia porque se dan cuenta que el que está con los tiros en la calle es un muchacho que les cae mal, ¿sí? Entonces ellos deciden que no van a llamar a nadie, hay una omisión de auxilio, ¿sí? Distinto fuera que si usted me hubiera puesto en su pregunta que el sicario está a punto de matar a una persona, están pasando los policías y los policías, en vez de evitar que el sicario matara a esta persona, lo ignoran porque les cae mal. Ahí sí responderían ellos por homicidio, porque tenían el deber de actuar y aún así no lo hicieron. Y se lesionó el bien jurídico de la vida. No sé si estamos claros entonces cómo podemos diferenciar la omisión de la comisión por omisión. Creo que en la misma pregunta, ya la segunda pregunta que me decía acá si se podía procesar a los policías por no hacer nada, creo que ya está respondida. Hay una tercera pregunta acá que me dice, ¿podría ser el escenario de un médico que está saliendo de turno, entra un paciente grave, pero él, como es su hora de salida, se va y decide no prestar atención médica y el paciente fallece? Pues vea, aquí hay un caso donde existe un deber moral y por el juramento que hacen los médicos,
de evidentemente, pues, no permitir que una persona fallezca, ¿sí? Creo que en este caso estamos ante ese supuesto hipotético. Pero yo lo pongo un ejemplo más complejo. Vamos a suponer que hay un médico de turno. No vamos a pensar que él está fuera de turno, vamos a pensar que él está en turno. Y viene este médico y entra un paciente que no es de su agrado personal. Y este paciente tiene complicaciones diabéticas. Y cada 12 horas hay que suministrarle insulina y ciertas sustancias para poder nivelar su glucosa, porque si no se le suministra esta insulina, pudiera presentar un cuadro de complicaciones cardíacas y fallece. Entonces, este médico que tiene la posición de proteger la vida, decide que no lo va a ayudar, como se lo repito, porque le pagaron 100,000 quetzales para que dejara morir a esa persona. Y entonces él, a las 12 horas, decide no darle pues su insulina y fallece. Llega el MP, hace las investigaciones y la defensa de él dice, miren, el paciente se murió solo, pero el Ministerio Público logra demostrar que el médico de turno tenía el deber de suministrarle la insulina y aún así no lo hizo. Él responde por homicidio, por comisión por omisión. Porque aunque él no cumpla con el verbo rector de forma activa, que es dar, él con una omisión está haciendo una acción que causa el mismo resultado. Y entonces responde por comisión por omisión. ¿Sí? Aquí me pregunta otro usuario, ¿qué es un deber jurídico? Bueno, un deber jurídico es cuando dentro del ordenamiento jurídico o dentro de las facultades de una persona, expresamente está dicho que él debe hacer algo. Por ejemplo, el médico tiene el deber jurídico de proteger las vidas. Y eso está en su juramento de graduación y eso está en los contratos de trabajo que suscriben con un hospital, que dentro de sus deberes está atender a los pacientes. Eso es un deber jurídico, ¿sí? La Constitución Política de la República, en los artículos, aquí la tengo, en el artículo 135 de la Constitución Política de la República, por ejemplo, están los deberes de los ciudadanos. En la ley de la Policía Nacional Civil están los deberes de la policía. Y ustedes así van a ir dándose cuenta que todas las personas que tienen una posición de garante tienen un deber jurídico de actuar. El salvavidas, cuando lo contratan de salvavidas, tiene el deber de proteger que las personas no se ahoguen, ¿no? Porque ese es el rol que juega un salvavidas. En el Liceo Javier, ¿se recuerdan ustedes del caso de un alumno que se ahogó? Pues el profesor tenía una posición de garante. Él tenía que ver que sus alumnos no se ahogaran. Y aún así se le ahogó uno. Responde por la posición de garante. Y acá un usuario de Facebook ya nos habla, ¿no? El policía, el bombero, un profesor, una niñera tiene el deber de cuidar al menor. Un salvavidas son personas, como muy bien aquí dice el usuario de Facebook,
que tienen el deber de impedir un daño y aún así no hacen nada para evitarlo. Entonces, aunque ellos no están realizando con una acción el verbo rector, su omisión causa el mismo daño del verbo rector en positivo. Y entonces también responden por ese delito por la comisión por omisión. ¿Estamos claros entonces con este ejemplo? Bueno, y entonces ustedes se pueden dar cuenta que cada elemento del tipo penal lleva su tiempo de análisis, pero voy a tratar de avanzar un poco acá. Para que no haya acción, tiene que darse alguno de los tres siguientes supuestos. Si ustedes son abogados defensores de una persona y logran demostrar alguno de estos tres elementos, ya la hicieron. Porque no van a proceder contra ellos. ¿Por qué? Por ejemplo, en uno de los primeros casos, cuando hay fuerza física irresistible, quiere decir que hay un sujeto parado en las orillas del tren, pasa el tren a toda velocidad, el envión del tren empuja a la persona y cuando esta persona va cayendo, le toca el rostro a otra persona y la aruña, ¿sí? Fuera de este caso hipotético, si ustedes aruñen a alguien, ustedes saben bien que responden por el delito de lesiones, que ya lo vamos a ver la próxima semana. Pero entonces en su defensa puede decir este señor, mire, no fue mi intención. ¿Por qué? Porque hubo una fuerza física irresistible que a mí me hizo reaccionar de esta forma. Si ustedes se dan cuenta, en este caso que yo les planteo, no hay voluntad de la persona de cometer el delito. Es una fuerza de afuera que lo movió a él y lo hizo realizar esa acción. Les pongo otro ejemplo que suele pasar en la vida cotidiana. Cuando uno va en el tráfico, ¿sí? Hay personas a veces distraídas y entonces uno va en el tráfico, ¿no? Y entonces cuando hay tráfico uno tiene que ir acelerando, frenando, acelerando, frenando. Pero esta persona de atrás está viendo su teléfono y no mide bien que el carro de acá ya frenó y ella sigue y topa al carro. Al topar al carro, como voy en tráfico, voy a topar al de adelante. Y entonces ustedes han visto que hay colisiones de 3 o 4 vehículos en el bumper porque el de atrás fue el que motivó el accidente. Entonces, el que comete en todo caso el delito de daños, que es un delito, es el de atrás, ¿sí? Y toda la cadena de los demás conductores, ellos chocaron por una fuerza exterior, irresistible. Y entonces, en ese caso, ellos estarían libres de ese delito y únicamente se castigaría a la persona que actuó para cometer ese delito, ¿sí? El segundo supuesto en los cuales no hay responsabilidad penal es cuando la persona actúa por movimientos reflejos. Un ataque de epilepsia, por ejemplo, ¿sí? La persona le da un ataque epiléptico, empieza a moverse en el suelo y fruto de ese movimiento en el suelo hace caer una obra de arte en una casa ajena, por ejemplo. Evidentemente no le pueden cobrar la obra de arte. ¿Por qué? Porque él estaba en un momento donde los movimientos reflejos de la epilepsia no le permitieron actuar, ¿sí? O los estados de inconsciencia, ¿no?
que es el típico ejemplo de aquellas, de hecho hay casos donde hay personas que matan sonámbulas, por ejemplo, ¿sí? O personas que prenden su vehículo de forma de sonámbulos, los prenden y avanzan y de hecho prenden el vehículo y salen de la casa y pueden atropellar a alguien. Y cuando atropellan se despiertan y se dan cuenta que lesionaron a alguien. Pues estos casos son los estados de inconsciencia. No los tienen que confundir ustedes con los estados de ebriedad o los estados de consumo de drogas, que eso ya los vamos a ver más adelante, ¿sí? A lo que vamos con estos estados de inconsciencia es que la persona no tiene la voluntad de hacer lo que hizo, ¿sí? Por un estado mental fuera de él, ¿ok? Una persona sonámbula, una persona que le suministran en el hospital cierto medicamento para que pierda la conciencia y en un movimiento reflejo le tira una patada al médico y se muere porque tenía un bisturí y se corta el cuello. Ahí hay un estado de inconsciencia, o sea, si la persona no está consciente, no puede cometer el delito, ¿sí? Y entonces automáticamente ahí se anula el análisis del delito, ¿sí? Me preguntan acá si los estudiantes del comercio, los maestros también tenían responsabilidad. No, no porque los alumnos se organizaron en su derecho de manifestación, ¿no? La protesta es un derecho, está en la Constitución Política de la República. Y entonces en este caso, si los maestros decían no salgan, les estarían limitando ese derecho. ¿Sí? El delito mental sería omisión por comisión, pero a la persona se le imputa homicidio. No, es que no hay delitos mentales. No. Lo que hay son delitos que pueden ser cometidos en tres formas. O si usted actúa positivamente, si usted deja de actuar, según el artículo 156 o 457 del Código Penal, o si usted deja de actuar y automáticamente usted tenía el deber de actuar, como el salvavidas, como el bombero, etcétera, ¿sí? En la acción usted responde por el delito, que sería homicidio. En la omisión, usted responde únicamente por la omisión, omisión de auxilio, omisión de denuncia. Y en la comisión por omisión, usted también responde por homicidio, ¿sí? En el artículo 23 del Código Penal nos dice aquí un compañero que nos habla de que sería una causa de inimputabilidad porque hay un trastorno mental. Ojo, el trastorno mental es distinto al estado de inconsciencia. En el estado de inconsciencia no hay conciencia, ¿sí? Mientras que en los trastornos mentales sí hay conciencia, pero está limitada completamente la capacidad de comprensión, ¿sí? O sea, el tipo está vivo. Y el loco, por ejemplo, cuando hay un trastorno mental, alguien loco, alguien esquizofrénico, quiere matar a alguien, pues, porque ve que esta persona es un fantasma o algo así. O sea, él está consciente, pero él no comprende lo que está haciendo. Mientras que en los estados de inconsciencia, él ni siquiera, o sea, él ni siquiera quiere hacerlo, ¿sí? El Alzheimer se puede tomar como estado de inconsciencia. Podría ser, pero dudo mucho que alguien pueda cometer un delito por Alzheimer, ¿no? No le quedó claro aquí al compañero los movimientos reflejos y el estado de inconsciencia. Bueno, el movimiento reflejo es el epiléptico que empieza a temblar y con una patada rompe un jarrón de 500 años de historia y pues evidentemente evaluado en millones de quetzales podría ser. Y ahí hay un movimiento reflejo, ¿sí? Porque pues su cuerpo estaba actuando con otros reflejos propios del sistema nervioso y eso generó la lesión al bien jurídico. Mientras que el estado de inconsciencia, él, de verdad, él no sabe, o sea, por eso les ponía yo el ejemplo del sonámbulo, ¿sí? Él prende el vehículo, pero él está inconsciente, o sea, es que él ni siquiera quería manejar. O sea, yo no he tenido la oportunidad de conocer a alguien sonámbulo, pues, pero he platicado con algunas personas que manejan el tema y es que la persona literalmente está dormida con los ojos abiertos.
Entonces, ahí hay un estado de inconsciencia, ¿sí? Que no hay que confundirlo, como lo dije anteriormente, con el trastorno mental, porque el trastorno mental es distinto, ¿sí? El trastorno mental ya respondemos a momentos donde una persona evidentemente está loca, por ejemplo, ¿no? Y le desea dar muerte a alguien en su locura quiere darle muerte a alguien. Ustedes se dan cuenta que él sí tiene la conciencia de que le va a dar muerte a alguien, pero no comprende lo que está haciendo. Entonces hay que encerrarlo, ¿no? Y hay que ponerlo en una eh, entidad especial. Bueno, voy a avanzar un poquito más porque yo tengo pensado dividir esta clase en dos, pero quiero que ahorita nos llevemos lo importante de la conducta humana, ¿sí? Lo segundo sería que tendríamos que analizar entonces si llegamos a comprobar que hay una acción, lo segundo que tenemos que analizar es que la acción sea típica, porque no solo tiene que ser una acción humana cometida por la acción, por la omisión o por la comisión por omisión, sino que para que sea relevante para el derecho penal, esa acción tiene que ser típica, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver acá que la tipicidad es ese ejercicio que nosotros hacemos de encuadrar una acción del mundo exterior dentro de un tipo penal. Básicamente lo que hacemos es traer ese hecho que está afuera e introducirlo en nuestro código penal para ver si ese hecho que está afuera encuadra en nuestro código penal, ¿sí? Y ustedes ya lo han visto en esta semana, que para nosotros analizar la tipicidad la tenemos que dividir en dos, ¿no? Que está el tipo objetivo y está el tipo subjetivo, ¿sí? En el tipo objetivo, cuando yo hago mi ejercicio de tipicidad y traigo esa acción a mi código penal y le quito ahí sí que todos los pétalos a la rosa y voy analizando uno por uno, yo tengo que cumplir primero con los elementos objetivos del tipo penal, que son aquellos elementos que yo los puedo observar a simple vista, ¿sí? Que yo los puedo percibir a través de mis sentidos. Como por ejemplo, el sujeto activo, o sea, según el tipo penal, ¿quién puede cometer el delito? Ya vimos que en el artículo 123, que es homicidio simple, lo puede cometer cualquier persona. Pero si yo me voy al artículo 129, si no mal recuerdo, el infanticidio solo puede ser cometido por la madre, ¿sí? Otro elemento objetivo del tipo penal, el sujeto pasivo, la víctima. ¿Quién puede ser la víctima? Ya vimos que en el delito de homicidio puede ser cualquier persona, pero en el delito 120, artículo 129, que es el delito de infanticidio, puede ser solo el hijo de la madre. Ya vimos que el bien jurídico tutelado es la vida, ¿sí? Ya vimos que los delitos contra la vida tienen que ser de resultado porque las acciones que yo voy a cometer tienen que ir encaminadas a darle muerte a alguien, ¿sí? Y también aquí me faltó, pero también podemos ver si por ejemplo, si el verbo rector es dar muerte, evidentemente tienen que haber acciones encaminadas a dar muerte. Y entonces, si nosotros analizamos el sujeto activo, que es quien comete el delito según el tipo penal, el sujeto pasivo, que es quien debe ser la víctima según el tipo penal, el bien jurídico, ¿sí? El verbo rector y si es un delito de acción o resultado, nosotros ya podemos analizar todos los elementos objetivos del tipo penal. Y si nuestra acción encuadra en estos elementos objetivos del tipo penal, podemos decir
que cumplimos con el tipo penal desde el punto de vista objetivo. ¿Sí? Y desde el punto de vista subjetivo, nosotros ahorita, a diferencia de la culpabilidad, no vamos a hablar del sujeto como tal. Si el delito cometió el delito, si la persona cometió el delito de forma dolosa o de forma culposa, eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo único que tenemos que ver en el tipo subjetivo es, según nuestro Código Penal, cómo la persona tiene que cometer este delito. Si lo tiene que cometer de forma dolosa o lo tiene que cometer de forma culposa, ¿sí? Y el tipo doloso lo encontramos nosotros en nuestro artículo 11 del Código Penal. En nuestro artículo 11 dice que los delitos son dolosos cuando el resultado ha sido previsto o cuando, sin perseguir ese resultado, el autor se lo representa como posible y ejecuta el acto. Ya vimos nosotros en Derecho Penal 1 que este artículo 11 me contiene el dolo directo, que es la conciencia y voluntad de cometer un delito, ¿sí? Ese es el dolo directo. Y el dolo indirecto, que es esa segunda parte del artículo 11, que es cuando aún no quiere ese resultado la persona, hace acciones idóneas que él sabe que puede pasar, que le dé muerte a alguien, por ejemplo, y aún así lo sigue haciendo. ¿Sí? Por ejemplo, les pongo un caso. Vamos a suponer que yo soy un francotirador y me pagan a mí para matar a una persona. Entonces yo me pongo en lo alto de un edificio y le disparo a esta persona. Yo estoy cometiendo el delito de forma dolosa en su primer grado. ¿Sí? ¿Cómo yo cometería este delito de forma indirecta? Bueno, que esta persona anda con 3 guardaespaldas y a mí me mataron solo para matar a una persona. ¿Sí? Entonces yo, en vez de matarlo con mi sniper, ¿sí? Como francotirador, decido colocar una bomba en su carro. Si ustedes se dan cuenta, yo no quiero matar a los guardaespaldas. De hecho, a mí no me pagaron para matar a los guardaespaldas. Pero pongo la bomba porque, aunque yo no quiera matar a los guardaespaldas, para yo matar a la persona por la cual me pagaron, es necesario que los guardaespaldas también mueran. Puede ser que los guardaespaldas también se suban al carro o tengan la buena suerte que ese día no lleguen con él. Pero a lo que vamos con la segunda parte del artículo 11 del Código Penal es que yo no quiero matar a los policías, pero aún así en mi mente me lo represento como posible y sigo ejecutando la acción. Yo voy a responder por el homicidio de los 4, ¿sí? De tanto de la persona como de sus guardaespaldas. Pues dije policías hace un rato. Como de los guardaespaldas, ¿sí? Yo voy a responder por el homicidio de los 4. Aunque yo solo haya querido matar a uno, pero los otros 3 me los representé como posibles y aún así ejecuté la acción. Era posible que los guardaespaldas se subieran ese día al carro. No era seguro, pero era posible y aún así ejecuté mis acciones. ¿Sí? Eso sería desde el punto de vista cuando hay dolo. ¿Sí? Pero ahorita solo estamos analizando si el tipo penal se puede cometer de forma dolosa o de forma culposa. ¿Sí? De forma dolosa, como se lo expliqué anteriormente. Y de forma culposa, ahorita solo nos vamos a centrar en el segundo párrafo del artículo 12, que dice que los hechos culposos son punibles en los casos expresamente determinados por la ley. ¿Esto qué quiere decir? Ya lo vimos esta semana, que por ejemplo el homicidio es doloso y que el único delito que se puede cometer de forma culposa en los delitos contra la vida es el homicidio culposo, que está en el artículo 127. ¿Sí?
Entonces, yo lo único que voy a analizar en esta etapa de mi análisis de la teoría del delito es si la acción que estoy analizando cumple con los elementos objetivos del tipo penal y si la acción que yo estoy analizando se puede cometer de forma dolosa o de forma culposa. Y ya vimos que únicamente son culposos los tipos penales que expresamente dicen culposo. Verbigracia, el artículo 127 del Código Penal, que nos dice del homicidio culposo. Van a ver ustedes que también están las lesiones culposas. Y hay otros delitos especiales que dicen que esto sí puede ser cometido de forma culposa. Si el tipo penal no dice expresamente la palabra culposa, es doloso, ¿sí? Pero si yo me doy cuenta que la acción que estoy analizando no cumple con alguno de estos supuestos objetivos o subjetivos, pues puede ser que yo esté hablando entonces de otro delito, por ejemplo, que yo como fiscal me equivoqué y le quise imputar a una persona el delito de homicidio cuando en realidad era el delito de homicidio culposo, ¿sí? Entonces ahí tengo una atipicidad porque la acción que estoy analizando no cumple con el tipo penal que yo estoy analizando, ¿sí? O sea, la acción no cumple con el tipo penal. Ahí hay una atipicidad. Puede ser que sea otro delito que yo deba analizarlo o pues puede ser que la acción que yo esté analizando no sea delito. O sea, ni siquiera sea otro, es que esto no es delito, ¿sí? Aquí les puse un caso de ejemplo. El artículo 132 bis, que lo vamos a ver esta semana, habla sobre la ejecución extrajudicial. Y en el segundo párrafo del artículo 132 bis se habla que también comete el delito de ejecución extrajudicial la privación de la vida de una o más personas, aun cuando no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo. Se lo subrayé aquí. ¿Por qué? Porque el ejemplo que les quiero plantear es el siguiente. ¿Qué sucede si un policía mata a un particular? Y al analizar ustedes la acción, se dan cuenta que el Ministerio Público, con base en este segundo párrafo del artículo 132 bis, le imputa a su cliente el delito de ejecución extrajudicial, porque dice el Ministerio Público, aquí lo vamos a ver, al yo analizar el tipo objetivo, el sujeto activo es un elemento de las fuerzas de la policía, el sujeto pasivo es cualquier persona, el bien jurídico es la vida, el verbo rector es dar muerte, y esto es un delito de resultado, ¿sí? Eso dice el policía, perdón, el fiscal. Y el tipo subjetivo es doloso, porque la ejecución extrajudicial solo puede ser dolosa, señor juez. Pero ustedes como abogados defensores se dan cuenta de esta frase que yo les subrayé acá, estando en ejercicio de su cargo. Y ustedes logran demostrar que el policía estaba fuera de sus horarios de servicio, o sea que no estaba en el ejercicio de su cargo. Entonces el tipo penal aquí ya cambia, porque la acusación del Ministerio Público se está haciendo en el sentido de que su cliente cometió una ejecución extrajudicial. Pero si ustedes demuestran que su cliente no estaba en el ejercicio de su cargo, la acusación del Ministerio Público es atípica porque no cumple con los elementos del tipo penal. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, el tipo penal, como lo vimos en las clases anteriores, me establece los elementos objetivos y los elementos diferenciadores.
y entonces el delito que está imputando el Ministerio Público no cumple con este elemento diferenciador del tipo penal que tiene que estar en ejercicio de su cargo. Entonces ustedes, ya dependiendo de la estrategia que vayan a utilizar, pueden pedir que el juez les dicte falta de mérito en la primera declaración porque no cumple con este supuesto, o se lo pueden llevar a tribunal de sentencia y estando ya en la sentencia, sacan su análisis y le dicen al juez, señor juez, este tipo penal, o sea, la acusación del Ministerio Público es atípica porque no cumple con un elemento diferenciador del tipo penal. Y al ustedes hacer eso, y si el juez los declara inocentes, logran ustedes que a su cliente ya no lo vuelvan a perseguir por ese delito, porque nadie puede ser perseguido 2 veces, ¿sí? Pero, como les digo, o sea, de un correcto análisis de la teoría del delito, ustedes pueden elaborar una defensa exitosa cuando ejerzan la profesión del derecho penal, ¿sí? Y entonces acá vamos a hablar de otra de las formas por las cuales no se pudiera cumplir la tipicidad. Y esto es el error de tipo. Como ustedes ya estuvieron, los que ya estuvieron con nosotros saben que la teoría del delito nosotros la explicamos de forma doctrinaria. Yo, en lo personal, creo que para estudiar la teoría del delito primero hay que explicarlo de forma doctrinaria y después analizar el Código Penal. ¿Por qué? Porque nuestro Código Penal es de 1973 y tiene muchos errores de la época, ¿sí? Por ejemplo, en el artículo 25 del Código Penal, en el tercer numeral, se regula lo que es el error. Y vean lo que dice que es error. El error es ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto. Pero este numeral tercero no se debería llamar error, sino que se debería llamar legítima defensa putativa. Porque la persona en este caso, según la doctrina, está actuando en legítima defensa. Claro que el riesgo es falso, pero él lo cree que sí es cierto y está actuando. Pero jurisprudencialmente también este artículo se ha utilizado para poder encuadrar el error de tipo, que el error de tipo no está expresamente regulado en el Código Penal, pero jurisprudencialmente sí está reconocido y doctrinariamente sí está reconocido y también se usa en el derecho penal guatemalteco. ¿Cuándo hay error de tipo? El error de tipo es el siguiente caso, ¿sí? Hay una persona que es cazadora experta de animales. Yo no estoy de acuerdo con la caza, pero este es el ejemplo que se utiliza para poder explicar el error de tipo, ¿sí? Y entonces él está en un área de recreación donde es permitida la caza, ¿sí? Entonces él está con su rifle de caza y va caminando y de repente ve que se está moviendo un oso, ¿sí? Y entonces agarra su rifle desde una distancia y le dispara. Cuando él llega a ver al animal que cazó, se da cuenta que no le disparó al oso, sino que le disparó a una persona
que había sido contratada en un cumpleaños en el mismo lugar para que se vistiera de oso, y él pensó que era oso y lo mató. Viene el Ministerio Público, arresta a este cazador y le imputa el delito de homicidio, porque le dio muerte efectivamente a una persona. Entonces ahora viene, su cliente les dice a ustedes, mire, señor abogado, yo no tenía la intención de matar a esta persona. De hecho, él estaba vestido de oso. Yo no, en la distancia que yo tenía, yo no podía distinguir si era un traje o era un oso. ¿Sí? Entonces, acá es donde sucede el error de tipo. ¿Por qué es error de tipo? Porque la acción que se le está imputando a esta persona la realizó cometiendo un error sobre los elementos objetivos del tipo penal. Si ustedes se dan cuenta, él cumple con todos los elementos objetivos del tipo penal, porque él es una persona que mató a alguien, ¿sí? Hay un sujeto pasivo que es una persona también. Hay un bien jurídico que es la vida. Hay un verbo rector que es dar muerte, ¿no? Y hay una acción o un resultado, ¿sí? Pero él cumple con todos los elementos del tipo penal objetivo. Pero el error acá es del sujeto pasivo. Porque cuando él disparó, él no disparó con la intención de darle muerte al sujeto pasivo. Él disparó con la intención de darle muerte a un oso. Y por azares del destino, era una persona. Entonces, hay error de tipo. Cuando el error de tipo es invencible, ¿eso qué quiere decir? Que en la noche, esta persona estaba vestida de oso. Era imposible darse cuenta que él era un ser humano vestido de oso y lo mató. El error de tipo invencible es causal de atipicidad. No puedo yo juzgar a esta persona porque el error sobre el sujeto pasivo era invencible. Él no podía cometer ese delito. O sea, él no tenía la intención de cometer ese delito y lo cometió por un error invencible. Él no podía ver que era una persona. Pero también la doctrina tiene el caso donde está el tipo de error vencible, ¿sí? Y este tipo de error sucede en el siguiente caso. ¿Qué hubiera pasado si este cazador que tenía unos, ¿cómo se le llaman estos? Un visor, ¿sí? Tenía un largavistas. Él lo tenía y estaba a 1 kilómetro de distancia el oso, que la persona vestida de oso. Pero él no usó los largavistas, sino que únicamente le disparó. Pero el Ministerio Público logra demostrar que si él hubiera usado los largavistas, hubiera podido evitar darle muerte a esta persona. Entonces, estamos en un caso donde hay un error de tipo vencible, o sea, él podía superar el error de tipo si hubiera actuado diligentemente, pero no actuó diligentemente. No tenía la intención de matar, pero aún así mató. Entonces es un error de tipo vencible y se le juzga no por, no se le juzga por homicidio, sino que en este caso se le juzgaría por homicidio culposo. Estamos claros entonces que cuando hay un error de tipo invencible, cuando era imposible que el sujeto activo supiera que sus acciones iban a hacer delitos sobre un sujeto pasivo, es un error de tipo invencible y hay atipicidad. Pero cuando es un error de tipo vencible, ¿esto qué quiere decir? Que se demuestra que si el sujeto activo hubiera actuado de forma diligente, no hubiera lesionado el bien jurídico, creo que podríamos hablar de un error de tipo vencible porque actuó de forma imprudente.
¿Estamos claros entonces con esto? Y vean, yo acá estoy revisando que llevamos ya 1 hora y media de, de clase. Entonces les quiero proponer algo, ¿sí? Dividamos este repaso en dos, porque tengo que analizar otros dos elementos del tipo penal y los quiero analizar también de una forma detallada y de una forma correcta. Entonces, yo les voy a estar escribiendo en el grupo que tenemos de WhatsApp cuándo vamos a tener el repaso, que muy probablemente sea el próximo domingo, para terminar de analizar la antijuridicidad y la culpabilidad, que yo considero que también nos va a llevar un bonito tiempo. Entonces, para ir concluyendo esta primera parte del repaso, si tenemos alguna duda sobre la acción o la conducta humana o sobre la tipicidad, la pueden ir escribiendo en el grupo, yo se las voy a ir contestando. También pueden escribirme en el correo electrónico o en el grupo de WhatsApp, aunque está silenciado y esto es para las personas nuevas, no vayan a pensar que es por mala onda, pero las personas que estaban antes no me dejarán mentir. Yo a veces ponía una información, les decía, señores, examen a las 5 de la tarde. Y escribían 10 mensajes preguntando después a qué hora era el examen. Entonces, por eso es de que se limita un poco los grupos de WhatsApp. No es por mala onda, sino para tenerle límite. Pero, miren, para hacer buenos repasos, o sea, yo les pude haber dado este tema en 1 hora, los 5 elementos del tipo penal, pero, del delito, perdón, pero creo que no hubiera sido positivo. Entonces, voy a dividir el repaso en dos. El próximo domingo les voy a dar la otra parte de la teoría del delito y les voy a pasar también los links para que ustedes vayan adelantando el tema de la autoría y el tema de las penas y medidas de seguridad. Entonces, nos vamos a estar comunicando por WhatsApp para solucionar, uno, el tema de los correos, que tenemos problemas con los correos, y dos, para saber cuándo van a ser el siguiente repaso. Y pues cualquier cosa quedo a sus órdenes por las vías correspondientes, ¿verdad? Es un gusto para mí compartir con ustedes, aún así en domingo. Y ya saben que soy para servirles. Espero tengan una bonita tarde, por favor, con mucho cuidado. Y nos vemos entonces el martes en las clases. Que tengan un feliz domingo.